Y queda poquito tiempo. Y quiero terminar porque después... Ah, no, pero después de vuelta de vacaciones queda tiempo aún. Ya. Que parece que me pasé de largo mucho. De todo eso nos falta por ver. Wow. Ya. Ok. Aquí tengo el puntero. Ya. Entonces habíamos quedado acá. ¿Ya? Mucho enredo, muy mareados con esto, ¿no? Estamos viendo las proteínas en el retículo. Entonces ahí hay algunas particularidades, ¿cierto? Ya no están en el citosol libre, sino que existen en el retículo proteínas que están insertas adentro, que quedan solubles, eso es fácil, ¿cierto? Esta translocación, estas proteínas, ¿cómo ingresan? A través de este proceso que se llama translocación, a través de un translocador que las ingresa una vez que se traducen o a la vez que se están traduciendo y las deja dentro. Y también existe una posibilidad de que queden insertas en la membrana de este retículo. Y ahí la principal característica de esta proteína es que tiene una secuencia de inicio, una secuencia señal y una secuencia de paro. Las proteínas integrales de único paso, la secuencia señal está en el extremo N-terminal y la secuencia de paro está inserta en la proteína. Y esa es la zona de la proteína que queda inserta en la membrana. Y parte de esta proteína queda dentro y parte queda fuera. Y también existen algunas proteínas que tienen una señal interna. Y cuando ocurre eso, la señal interna es la que va a quedar inserta en la membrana. Y parte de esta va a quedar afuera y parte va a quedar adentro. Y tiene dos posibilidades. Puede ser que esta proteína con señal interna quede su extremo carboxilo en el interior y el amino en el exterior de la membrana, o al revés. Puede ser que el extremo carboxilo quede en el citosol, en la parte externa, y el extremo amino quede en la cara interna. Y también vimos las de doble paso, donde la señal de inicio es interna y la señal de paro también es interna. Y las partes de esta proteína que quedan insertas en la membrana justamente son estas dos secuencias, la secuencia de inicio y la secuencia de paro. Y parte de la proteína queda dentro del retículo y parte queda fuera. Y también, bueno, este mismo proceso sufren las proteínas que tienen más de doble paso, que son de paso múltiple. Tienen varias secuencias de inicio y varias secuencias de paro. ¿Ya? Ya. Dicho esto, teniendo mayor claridad de cómo se insertan las proteínas en el retículo o cómo quedan dentro del retículo, lo que ocurre luego con estas proteínas, las que están solubles, las que quedan dentro de este retículo, empiezan a viajar por este retículo y, como yo les decía al inicio, el retículo se une con el Golgi a través de vesículas, y a través de estas vesículas estas proteínas van viajando. Y por lo tanto se corre el riesgo de que proteínas que están solubles, que están libres dentro del retículo, queden dentro de estas vesículas y viajen hacia el Golgi cuando no debieran viajar hacia el Golgi, debieran quedarse en el retículo porque son propias del retículo. Entonces, ¿cómo hará la célula para que estas proteínas no se escapen a través de vesículas hacia el Golgi? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hará la célula? Tomando en cuenta lo que ya habíamos estudiado. ¿Qué tendrán estas proteínas para evitar fugarse hacia el Golgi? ¿A alguien se le ocurre qué podría ser?
¿Cómo, no se nos, cómo evitar que se escapen? ¿Cómo, cómo se evita eso? No tienen alguna idea, no podrían lanzarse con una idea a partir de lo que ya vimos. Podría ser alguna forma similar a lo que ya vimos, ¿no? ¿Están ahí o no? Uno le habla como si estuviera hablando a espíritu, ¿no? Uno no los ve a ustedes. Parece sesión espiritista esto. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Eh, Supongo que sí, que están por ahí algunos viendo esto y escuchando. Eh, si ustedes ven esa imagen, hay un tráfico de membranas, un tráfico de vesículas, y la manera que tiene la célula para impedir que proteínas se escapen desde el retículo hacia el Golgi son señales también. Por eso les decía que podían elucubrar alguna idea, alguna hipótesis a partir de lo que ya habíamos visto, porque lo cierto es que la célula lo que hace es que retiene a estas proteínas ¿de qué manera? En su misma estructura, así como hay secuencias señales que le indican dónde ir, también hay secuencias señales de retención en el retículo. Hay secuencias en estas proteínas que le indican que no puede irse y fugarse del retículo. Y esas son señales de retención en el retículo. Y es la secuencia, bueno, aquí en la tabla hay un ejemplo de secuencia señal de retención o de retorno. Es la última que está en la tabla. Dice retorno al retículo. Entonces, si esta proteína se fugó y se quedó inserta en una vesícula y va viajando, hay una secuencia de retención que dice, no, usted no tiene por qué estar aquí, tiene que devolverse. Y la retornan, ¿ya? ¿Cómo se produce eso? Bueno, esta señal de retorno al retículo que ustedes ven acá en la tabla tiene un nombre, se llama secuencia Cadel, y en este esquema está representado justamente el proceso a través del cual se recuperan estas proteínas del retículo. Veamos, acá está la proteína soluble que está dentro del retículo y que eh, salió del retículo y ahora, fíjense, está en una de las partes del Golgi. Se escapó y se encuentra en una de estas vesículas o en una de estas cisternas del Golgi. ¿Y cómo se puede devolver al retículo? Porque ahí no debiera estar. En las membranas del Golgi hay receptores, hay proteínas que detectan esta secuencia señal que se llama Cadel, que es una secuencia de retención al retículo. Acá tenemos el receptor Cadel, que está vacío. Aquí debiera estar esta secuencia señal, debiera reconocerla. Efectivamente la reconoce y cuando la reconoce, la toma. ¿Y qué hace la célula? Genera una vesícula con estas moléculas, con estas proteínas del retículo. Estas estructuras en color azul son una cubierta, son proteínas especiales que van a cubrir esta vesícula y que lo que hacen es viajar de vuelta hacia el retículo, ¿ya? Entonces, fíjense acá. Tenemos a estas proteínas solubles que vimos recién en grande, con su secuencia señal de retención, o una se escapó, quedó en esta vesícula que llevaba otras proteínas, pasó hacia una parte del Golgi, la red cis del Golgi, una de las cisternas, y en este lugar, fíjense,
este Golgi tiene en sus membranas los receptores que van a detectar estas señales. Detecta una de estas proteínas que no debiera estar ahí, detecta la secuencia señal de retención y ¿qué hace? Empieza a generar una vesícula. Y esta vesícula está cubierta por un tipo de proteína especial que se llaman COP1 y estas proteínas lo que hacen es viajar de manera retrógrada, se devuelven estas vesículas hacia el retículo para llevar a esta proteína que se fugó hacia el lugar donde le corresponde, que es el retículo. ¿Ya? Este sistema que ustedes ven en la parte inferior de la imagen, de vesículas que están cubiertas por estas proteínas que se llaman COP1 y que viajan en sentido contrario para devolver proteínas al retículo, se llama sistema retrógrado. El sistema o la vía a través de la cual viajan las proteínas hacia el Golgi se llama anterógrada. Entonces la vía anterógrada es desde el retículo, un sistema de vesículas que va desde el retículo al Golgi. Y la vía de recuperación o sistema retrógrado es lo que va en dirección contraria, es decir, del Golgi al retículo, porque lo que busca es recuperar. Y es retrógrado porque es contrario al oficial, digamos. Y lo que hace es recuperar proteínas que se han fugado a través de estas vesículas. ¿Ya? Ya. Vamos a entrar ahora a las funciones del retículo. En general, y lo vimos al inicio cuando su compañera nos contó que ella sabía que el retículo tenía como función la síntesis de proteínas y lípidos. Bueno, vamos a ver que esa función es compartida entre el retículo y el Golgi, ¿ya? Ir sintetizando, ir madurando proteínas, pero también, bueno, y dentro de ese proceso de maduración y de formación de proteínas, está el proceso de glucosilación, de cómo se adhieren azúcares a las proteínas. Las proteínas, cuando salen del núcleo, salen inmaduras. O cuando se sintetizan en el citoplasma, se encuentran muchas veces inmaduras e ingresan al retículo justamente para sufrir algunos cambios que le van a permitir madurar y también incorporar elementos que van a servir para que realice su función. Entonces, una de esas modificaciones que sufren las proteínas es la glucosilación, el agregar azúcares. Y eso se realiza en el retículo endoplásmico. Lo que ustedes ven acá es la proteína, que está acá en color gris, y en algún aminoácido de su secuencia se le agrega una cantidad de azúcares. Y a ese proceso se le llama glucosilación. ¿Qué azúcares se le agregan? Fíjense, se agregan glucosas, que acá están en color verde, se pueden agregar manosas, que es otro tipo de azúcar, y otro tipo de azúcar es el N-acetilglucosamina. Entonces, esos tres tipos de azúcares se agregan a las proteínas. Y por lo tanto, convierten a esta proteína en una glucoproteína. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre esta glucosilación? Lo primero que tengo que contarles es que a estas proteínas lo que se agrega en un primer momento es un precursor de oligosacáridos, o sea, esta estructura que está acá, completa. Y a esta estructura de azúcares se le llama precursor de oligosacáridos. O sea, oligosacáridos, algunos azúcares, eso significa oligo,
pocos azúcares. Y es un precursor. ¿Por qué? Porque esta estructura no va a quedar tal cual. Después se van a eliminar algunas mannosas, algunas glucosas, y va a quedar conformado por menos azúcares, ¿ya? Pero a todas las proteínas que van a ser glucoproteínas, que necesitan glucosilar, se le agrega primero este precursor completo. ¿Cuántos azúcares tiene este precursor? Si ustedes cuentan ahí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tiene 14 azúcares. Entonces, cuando se glucosilan las proteínas, se les agrega un precursor de oligosacáridos de 14 azúcares. ¿Dónde se une este precursor de oligosacárido? Y acá yo destaqué en un recuadro rojo el lugar donde se une, porque no se une en cualquier parte. Se une a una asparagina, a ese aminoácido, ¿ok? No a cualquier aminoácido. Ya. Se une a esta asparagina. ¿Cómo? Ahí está la proteína que se está traduciendo, se está translocando, y durante la translocación en la membrana del retículo, fíjense lo importante que son las proteínas acá, porque aquí hay dos proteínas que son fundamentales. El translocador es una proteína. Y además en esta membrana del retículo hay una proteína que se llama oligosacárido transferasa. ¿Qué significa eso? Que es una proteína que va a transferir el oligosacárido a esta proteína que está acá. ¿Dónde? Ahí está, ASN, en la asparagina. ¿De dónde saca ese azúcar? Bueno, en la misma membrana hay un fosfolípido que tiene adosado este precursor de oligosacárido. Y desde ese fosfolípido, esta proteína, que es la oligosacárido transferasa, va a cortar este precursor y lo va a unir a la proteína que se está translocando. ¿Ven? Aquí está el segundo momento donde se cortó ese precursor de oligosacáridos gracias a esta proteína, la oligosacárido transferasa, y quedó adosado, unido a la proteína en la asparagina. Esto que está acá en el esquema es simplemente para que ustedes vean cómo se forma ese precursor de oligosacárido. Esto que está acá. ¿Cómo se forma esta estructura, este precursor de oligosacárido? Y aquí está. Esta es la membrana del retículo y lo que ustedes ven acá es todo el proceso de formación de este precursor, que se forma a partir de la unión a los fosfolípidos de distintos azúcares. Cómo se van uniendo cada uno de estos azúcares en la cara externa, fíjense. La unión de los azúcares, de varios de estos azúcares, se produce en la cara externa. Luego, fíjense, a través de el movimiento de flip-flop que ya habíamos visto, este fosfolípido pasa a la cara interna, pero todavía no está completamente formado. Y se siguen uniendo azúcares en la cara interna, hasta completar a este precursor de 14 azúcares. ¿Ya? Para que vean que todo en este curso, todos los contenidos que estamos viendo están relacionados y vuelven a aparecer. El tema del flip-flop lo vimos en estructura de membrana y vuelve a aparecer acá. El tema de las glucoproteínas o los glucolípidos vuelve a aparecer acá.
porque acá aparecen los glucolípidos, aparecen las glucoproteínas, vemos cómo se forman, estamos viendo membrana todo el rato. Entonces es importante que ustedes incorporen los contenidos, sino que simplemente se los aprendan para la prueba, ¿ya? Porque van a seguir apareciendo todo el rato. Yo les dije que este precursor de 14 oligosacáridos no sufría modificaciones. A todas las glucoproteínas se le agrega este precursor, pero luego existen modificaciones que van ocurriendo en el retículo. Se van eliminando algunos azúcares y van a quedar las proteínas con algunas manosas menos, con algunas glucosas menos, ¿ya? ¿Cuántos azúcares se le puede eliminar a estas glucoproteínas en su precursor? ¿Hasta cuántas azúcares? Y aquí está abajo detallado. Se pueden cortar hasta 2 glucosas. ¿Y quién hace eso? La glucosidasa, una proteína que corta esas glucosas. Y también se le pueden eliminar a este precursor hasta 3 manosas. Por lo tanto, una glucoproteína puede quedar hasta con 9 residuos, no menos. Puede tener de 9 a 14, ¿ya? Y eso es lo que representa esta imagen. Aquí está adentro del retículo la proteína. Aquí está la dolicol, está con el precursor, el fosfolípido, digo, con el precursor. Se transloca la proteína, se le adosa este precursor de azúcares y fíjense, empieza a cambiar porque sufrió modificaciones, se cortaron una cantidad de manosas y de glucosas hasta quedar con, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, hasta quedar con 9 residuos de azúcar. ¿Ya? Otra función que tienen el retículo endoplásmico, ya vimos que era poner azúcares a estas proteínas. Otra función es, y esto tiene que ver, ojo, esto tiene que ver con el proceso de síntesis de proteína, porque el retículo sintetiza las proteínas en conjunto con el ribosoma y después pasa por un proceso de maduración, y este proceso de maduración tiene que ver con agregar azúcares, ¿ya? También tiene la función de sintetizar lípidos. En el retículo se fabrican los fosfolípidos que ustedes conocen y que constituyen las membranas. Y en este esquema les muestran cómo se forman estos lípidos en la membrana del retículo. Fíjense que acá tenemos la bicapa que conforma la membrana del retículo endoplásmico, la cara interna o la monocapa interna y la monocapa externa. El proceso de síntesis de lípidos está ocurriendo en la cara externa, en la monocapa externa. Primero se agregan a esta membrana los ácidos grasos, y a estos ácidos grasos luego se le van incorporando los grupos que conforman la cabeza del fosfolípido. Recuerdan que la cabeza de fosfolípido tenía un grupo glicerol. Aquí está el glicerol. El glicerol es el primero que se agrega junto con un grupo, bueno, este es fosfatilcolina, así que tiene un grupo CoA primero, luego se le agrega el glicerol y se libera este grupo CoA, coenzima A, y luego se le van agregando el fosfato y el grupo colina, hasta conformar, este es un ejemplo de un fosfolípido que se forma, pero podría ser otro. El proceso es igual. ¿A qué me refiero? A que primero se agregan los ácidos grasos y luego se agrega el glicerol para finalmente agregar el fosfato y el grupo R, para conformar el fosfolípido como nosotros lo conocemos, ¿ya? Y todo esto pasa en la cara externa. Pero nosotros también sabemos que las membranas tienen 2 capas. Y en la capa interna o en la monocapa interna también tienen que haber fosfolípidos. ¿Y cómo se realiza ese proceso? Y ahí ustedes ya conocen las proteínas que se llaman flipasas y el movimiento de flip-flop. Entonces, todo esto que está aquí en este esquema es lo mismo que vimos en la diapo anterior, cómo se van formando estos fosfolípidos.
los ácidos grasos, cómo se le van agregando el grupo glicerol, cómo se va agregando el grupo colina. Y cuando ya tenemos el fosfolípido con el fosfato y el grupo colina y el glicerol, entonces muchos de ellos a través de la flipasa pasan desde la cara externa a la cara interna. Y de esa manera van conformando la bicapa del retículo. ¿Ya? Ok. Entonces ya vimos retículo, vimos cómo se sintetizaban las proteínas, cómo ingresaban al retículo, cómo estas se les agregan azúcares y cómo también se sintetizan lípidos en el retículo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué ocurre con estas proteínas, con estos fosfolípidos que se formaron en la membrana? Bueno, hay una continuación de todo este proceso de producción. Esto es como un packing. Desde que llegan las manzanas, por ejemplo, al packing y hasta que salen en cajitas eh, muy bien arregladas a exportarse, ¿cierto? Eh, llegan la manzana recién sacada del árbol y esta tiene que pasar por un proceso de producción, tienen que lavarla, muchas veces les aplican una cera para que se vean brillantes, tienen que seleccionarlas, tienen que ponerle una etiqueta, tienen que ponerla en una bolsita y en una caja. Todo ese proceso es lo que está ocurriendo entre el retículo y el Golgi. Y cuando estas proteínas ya tienen azúcares, cuando estos fosfolípidos ya se formaron, viajan a través de vesículas desde el retículo al Golgi. Aquí está. Y ahí lo que ustedes pueden ver son las vías de tráfico que existen entre el retículo y la membrana. Entonces hay dos vías, una vía de salida y una vía de entrada. Acá nosotros estamos estudiando en esta clase y vamos aquí, vamos a esta altura. Nos falta todavía todo el paso por el Golgi, pero para que ustedes tengan una mirada general de todo lo que estamos viendo hoy día. Estas proteínas ya tienen azúcares, estos fosfolípidos se formaron y van a pasar a través de vesículas por el Golgi. Y después pueden viajar a la membrana plasmática, a la superficie de la membrana y de ahí al exterior, podrían conformar la misma membrana de la célula, servir para recuperar, por ejemplo, algún espacio dañado de la membrana. Entonces, estas vesículas traen fosfolípidos que van a reemplazar a otros o proteínas que se van a insertar acá en la membrana plasmática de esta célula o van a viajar al exterior. O podrían también ir a un lisosoma, a lo mejor hay algunas proteínas que quedaron eh, mal sintetizadas y se tienen que degradar y por lo tanto van a ir a un lisosoma. Esa vía se llama vía sintética secretora, que está sintetizando estas proteínas y las está secretando. Pero hay otra vía que acá está con flechas de color celeste, que es la endocítica, que es la vía contraria. Es el proceso o la vía a través de la cual ingresan elementos al interior de la célula, a través de la membrana. Se pueden ingresar para pasar a un lisosoma, a degradarlo, o pueden ser, por ejemplo, receptores que se quieran reciclar y tienen que devolverse a el Golgi, incluso al retículo. Todas estas dos vías, la vía sintética secretora, la vía endocítica, tiene o realiza su acción gracias a distintas vesículas que están recubiertas por diferentes proteínas. La imagen que ven representa el retículo, el Golgi y la membrana.
Y si ustedes ven, hay unas estructuras de distinto color que se encuentran en las membranas de estas tres estructuras. Hay unas en color rojo, unas en color celeste y unas en color verde. ¿Qué significan estas estructuras? Son proteínas que se adosan a la superficie de las vesículas o de las membranas del retículo del Golgi y muchas veces de la membrana plasmática para ensamblar ciertas proteínas y movilizarlas en distintas direcciones, ¿ya? Existen tres tipos de vesículas que están revestidas por estas proteínas. Existen aquellas vesículas que están revestidas de clatrina, que es la que está representada en color verde. Son proteínas todas. Y la clatrina envuelve vesículas que transportan elementos desde el Golgi a la membrana. Si ustedes se dan cuenta, la clatrina está presente solo en esta parte del dibujo, porque envuelve vesículas que que transportan en su interior elementos, proteínas, por ejemplo, que van desde el Golgi a la membrana, o viceversa, pero el tráfico se produce a este nivel. Y las vesículas revestidas de las proteínas COP1 y COP2 transportan elementos desde el retículo hacia el Golgi y viceversa. Solamente accionan en esta parte, entre el retículo y el Golgi. ¿Ya? Vamos a ver a continuación específicamente cómo funciona la clatrina. ¿Ya? La clatrina era la que movilizaba elementos desde el Golgi, la cara trans del Golgi y la membrana, ¿cierto? Acá estaba, en esta parte. Entonces, ¿cómo se producen, cómo se generan esas vesículas? Bueno, vamos a ver el proceso. La proteína de la clatrina funciona en conjunto con una proteína que se llama proteína adaptadora y estas se encuentran libres en el citoplasma. Y cuando se requiere formar una vesícula para, por ejemplo, ingresar un elemento desde el exterior, fíjense que aquí hay una vesícula que se va a formar para ingresar elementos hacia el interior de la célula. ¿Qué es lo que ocurre en la membrana? La membrana quiere ingresar cierta carga, cierto elemento. Y para eso tiene receptores de ese elemento. La molécula carga en este caso es la de color rojo y el receptor es el que está en color celeste. Ese receptor detecta esta molécula, la toma, tiene un sitio activo para eso, pero para poder formar la vesícula se necesita de otra proteína que está fuera, que es la clatrina. Este receptor solamente capta la molécula carga, pero ahora necesita la membrana formar una vesícula para ingresarla. Y para eso, entonces, se activan la proteína adaptadora, que es la proteína que va a ser el nexo entre el receptor y la clatrina, ¿ya? Es como un adaptador, por eso se llama proteína adaptadora, ¿cierto? Entonces, tiene sitios de unión para el receptor y para la clatrina. Y luego que se conecta este adaptador, se conecta a la clatrina, varias clatrinas, y las clatrinas son las que empiezan a generar la vesícula. Y luego de que generan la vesícula, esta vesícula hay que separarla de la membrana, ¿cierto? Tiene que cortarse en alguna parte. Y ahí aparece finalmente otra proteína que se llama dinamina, que es lo que está acá en la imagen de abajo, que está en color amarillo. La dinamina es la que corta.
de alguna manera estrangula esta parte de la membrana hasta cortarla y generar esta vesícula separada de la membrana. Cuando esta vesícula ya se separó de la membrana, se formó, las clatrinas y la proteína adaptadora se sueltan de esta vesícula y ya quedó la vesícula formada con la molécula carga, la molécula que a transportar en su interior. Y viaja hacia, por ejemplo, el Golgi. Y para finalizar, porque ya parece que... Ah, no, todavía estoy bien al tiempo. Entonces, una vez que ya entendemos cómo funciona este recubrimiento, este revestimiento de proteínas de distinto tipo, de clatrina, de COP1 y COP2, vimos primero lo que ocurría entre el Golgi y la membrana, donde actúa la clatrina. Vimos cómo se formaban las vesículas. Y ahora veamos un poco cómo es este proceso cuando las vesículas están revestidas por COP1 y COP2. Les dije que estas vesículas revestidas por estas proteínas realizan el tráfico de vesículas entre el retículo y el Golgi, y eso es lo que se ve acá. Y la proteína COP2, que es la que está aquí con color rojo, si se dan cuenta, es la que traslada o moviliza moléculas hacia la membrana, o sea, funciona en la vía anterógrada, llevando moléculas, proteínas, desde el retículo hacia el Golgi y hacia la membrana, ¿cierto? Y las que están revestidas por COP1 son las que tienen la función de recuperar. Son las vesículas revestidas que traen a estas moléculas que se han fugado y que hay que recuperar hacia el retículo. Entonces, las vesículas cubiertas por COP2 participan en la vía anterógrada, es decir, retículo, Golgi, membrana, y las vesículas recubiertas por COP1 participan en la vía retrógrada para devolver, para recuperar proteínas hacia el retículo. Entonces, su acción está entre el retículo y el Golgi, pero es diferente porque las que tienen COP2 lo que hacen es trasladar hacia la membrana o hacia el Golgi, y las que tienen COP1 hacen el trabajo contrario, recuperan, devuelven, reciclan, ¿ya? Estas moléculas carga hacia el retículo, desde el Golgi hacia el retículo, en dirección contraria. Ya, ¿cómo se realiza este movimiento de moléculas desde el retículo al Golgi? Fíjense que aquí aparece algo que vimos ayer. Por eso me gusta esto de la biología celular, porque está todo conectado. Todo calza, como diría por ahí algún personaje en la televisión. Ayer vimos los microtúbulos y vimos las proteínas motoras. Yo les mostré un video de las proteínas motoras, cómo llevan vesículas, y en este caso, cómo las vesículas viajan desde el retículo al Golgi hasta llegar a las cisternas del Golgi. Bueno, lo que ocurre es que estas vesículas en un primer momento están cubiertas por la proteína COP2, viajan y se empiezan a fusionar y conforman algo que se llama agregados túbulo-vesiculares. Son agregados de varias vesículas, de tubos, de vesículas, que son más grandes que una vesícula pequeña, ¿cierto? Se juntan y se fusionan varias de ellas, y estos agregados túbulo-vesiculares se mueven hasta llegar a la cara cis del Golgi,
hasta llegar al inicio del Golgi. ¿Gracias a qué? Gracias a las proteínas motoras que van a moverlo, van a trasladarla a través de los microtúbulos hasta llegar a la cara cis del Golgi, que es la cara inicial o la cara más cercana o la cara que interactúa con el retículo endoplásmico. ¿Ya? Y llega a esta cara. Entonces teníamos el retículo, ya las proteínas vienen con azúcares, ya están los fosfolípidos formados, se envuelven en estas vesículas se fusionan, forman los agregados túbulos vesiculares, se movilizan a través de estos microtúbulos gracias a las proteínas motoras y llegan a esta cara, a la cara cis del Golgi. Y el Golgi, por lo tanto, es una estructura que está conformada por una serie de cisternas y que los científicos las han ordenado, clasificado en distintas partes, a todo este Golgi, a todas estas cisternas. Hay una cara que se llama cara cis, que es la cara que está en contacto con el retículo, ahí dice ER, retículo endoplásmico, es la que interactúa con el retículo, y luego hay una serie de cisternas que conforman lo que los investigadores o biólogos han llamado dictiosoma, que son varias cisternas apiladas, y luego hay en el extremo opuesto una cara trans del Golgi, que es la última parte por donde pasan todas estas proteínas, y desde aquí ya salen maduras y tienen o pueden tener distintos destinos. Pueden secretarse fuera de la célula, pueden formar parte de la membrana plasmática o pueden ir a un lisosoma. Por lo tanto, el aparato de Golgi es un complejo de cisternas. Un complejo de cisternas que tiene tres partes o que está conformado por tres partes. Una cara cis, una cara media o dictiosoma y una cara trans. ¿Cuáles son las funciones del Golgi? Las funciones del Golgi son esas tres que están ahí. Y producto del tiempo, porque ya estoy viendo la hora, las funciones las vamos a ver al regreso del receso, pero quiero dejarlas enunciadas. Lo que hace el Golgi es modificar estas proteínas que vienen desde el retículo. Hace algunos cambios en estas proteínas que vienen con una cantidad de azúcares, por ejemplo. También es un lugar de almacenamiento de glicoproteínas o glucoproteínas. Es un lugar donde se almacenan estas proteínas que tienen azúcares hasta que se requieren. Y además clasifica glucoproteínas porque en el Golgi se va a determinar hacia dónde van. Entonces, de alguna manera las clasifica. Dice, estas proteínas van hacia el lisosoma, estas proteínas son de membrana, estas proteínas van a otros lugares. ¿Ya? Eso. Dejo esta clase hasta aquí porque después me quedaban varias. Me quedan como 8 diapos y nos pasamos mucho del tiempo y prefiero verlo bien la próxima clase y no estar apurada. Así que voy a detener la grabación y me cuentan si es